Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Como anunciamos previamente, hoy tenemos un segundo plato fuerte, entrevista, en este caso con Carolina Ramírez. Ella es especialista en seguridad, ha participado en diferentes momentos, es parte de la casa de Uno más Uno. Gracias, Carolina, por haber Y es aceptado el llamado. doctora en seguridad, la única Sí. mujer que tiene ese rango, esa categoría profesional en Dominicana. Carolina, estamos frente a una situación muy complicada en la República Dominicana en materia de seguridad. Por un lado está la seguridad ciudadana, la gente tiene miedo, la delincuencia sigue cobrando víctimas y haciendo sus estragos. Se habla de una reforma policial, en medio de todo esto entonces vienen los crímenes, como el caso más grave que acaba de ocurrir de Orlando Jorge Mera. ¿Qué es lo que está pasando? Ayúdanos a entenderlo. Bueno, buenos días, qué placer acompañarles, esta es mi casa. A mí me llaman y yo vengo, imagínate. bueno. Puede ser, Claro. puede ser. Sí, yo creo que a Alberto yo decía en la pausa que es una de las pocas personas que yo le reconozco el rango de general en mi vida. Si él llama y yo me paro en atención y vengo, dejo de hacer lo que esté haciendo. Saben que Carolina, lo voy a decir ahora públicamente, y yo trabajamos juntos. Sí, cuando Porque yo ella era es muchacho. periodista, yo estudio Sí, sí. periodista. Claro. Y yo fui además asesor de tesis de ella Claro. en la Universidad Autónoma de Santo Claro, en mi Domingo. primera carrera. Y en mi Una gran tesis. Claro, sí, claro, con Esperanza Ceballos, claro que Sí. sí, Ángela Carrasco, la sobrina de la cantante. De la cantante. Y en ese tiempo nos prestaba su oficina AAA para que hiciéramos los trabajos, porque no era como ahora, que tú tienes internet y computadora. Y Adalberto no se acuerda, pero en mi segunda carrera, yo creo que yo me quedé 2 años sin empleo. Sí. Tú me ayudaste incluso a pagar la matrícula, en ese tiempo él no se acuerda, pero por eso y otras razones más. Y yo creo que yo no fui la única, Adalberto ha ayudado a muchos muchachos a echar para adelante. Así que por esas y otras razones tiene rango de general en mi vida. Así que Cuéntanos aquí está. entonces cómo va. Bueno, lo que sucedió en esta semana con el caso lamentable de el ministro Orlando Jorge Mera es una evidencia de que la violencia en espacios de convivencia en República Dominicana es uno de los principales desafíos que tenemos en el tema de la seguridad ciudadana. Tradicionalmente, en República Dominicana, los casos de homicidios, el 67% de los hechos de violencia en República Dominicana se dan en espacios de convivencia. Los casos de delincuencia común, ¿verdad?, que por supuesto que nos espantan, los robos, los asaltos, que en algunos casos por supuesto que terminan en homicidio, tradicionalmente no pasan del 33 y el 33% en la República Dominicana. Los dominicanos nos estamos matando entre nosotros por conflictos. Y este es uno de ellos. Entonces, además de atender la delincuencia común, también tenemos que prestarle atención a los casos de violencia. Muchos conflictos se resuelven aquí violentamente. Por supuesto, sí. Hasta una discusión de tránsito. Claro, de hecho, la mayoría de los casos, y no solo eso, también, por ejemplo, hasta que miraron mal o que miraron muy bien. Vimos un caso recientemente de alguien que por un vaso de cerveza que le vertió a otra persona y le asesinó. Claro, por supuesto. De hecho, recientemente en Los Ríos se dio un conflicto entre muchachos, que se pudiese decir de pandillitas o de banditas entre barrios, pero el detonante fue que una pasola le rozó a un vehículo y terminó en 3 muertos y 2 heridos. Y ya vemos lo de Baní, que no terminó en muertes, porque fue una agresión contra mujer. Sí, por eso no terminó en muerte. Y quizás porque las 2 partes no estaban armadas. Entonces, hay que prestarle mucha atención, y también los especialistas hablan que después del encierro de la pandemia hay mucho problema de salud mental. Hay que prestarle atención a la salud mental, y todo eso se suma también a las muertes por accidentes de tránsito. Señores, nosotros hemos tenido una semana dramática en muertes, tanto por homicidios como por accidentes. Miren cómo también perdimos al general Morales, el director de Recursos Humanos de la Policía, en un aparatoso accidente en la cumbre, que bueno, un lugar que lamentablemente hemos perdido muchísimas personas, y tradicionalmente en la República Dominicana mueren por homicidios entre 1.800 y 2.000 personas cada año, pero normalmente lo menos que perdemos son unas 3.000 personas por accidentes
cada año y unos 100.000 lesionados, afectando el 2.2% del Producto Interno Bruto. O sea, eso es mucho más que la inversión que hacemos en salud. Y todo eso es violencia también. El gobierno le ha estado Yo me voy a tomar mi prestando, cafecito Santo Domingo. buen provecho. Gracias. El gobierno ha estado prestando atención al tema. Y la verdad es que hemos visto hasta el presidente de la República al frente de un programa que persigue reformar a la policía, que persigue ampliar la seguridad ciudadana. ¿Cómo ve eso? ¿Ha sido correcta la intervención gubernamental? ¿Se tiene plena conciencia de que además de la delincuencia común, de este tema de la violencia, que hay que tratarlo de manera diferente? Tú me conoces, Alberto. ¿Tú quieres que yo te dé mi respuesta diplomática o la sincera? La real. La sincera. La sincera. Mira, yo tengo dos lecturas. Por un lado, hay un interés genuino del presidente, honestamente, y del liderazgo. O sea, tengo que serte honesta, tanto incluso del ministro Chu Vázquez, hasta como del liderazgo de la policía, de esta gestión y de la anterior. O sea, un interés honesto de que se haga. Ahora, la intención no necesariamente se tiene que materializar en hechos efectivos. O sea, de que hay una intención de abordar el tema, sí, a mí me consta. Y en ese sentido yo pienso que el presidente es coherente, incluso con un discurso que tenía en campaña, porque en campaña él tenía una seria preocupación por el tema de la seguridad ciudadana y por la situación de los policías, porque de veras que los pueblos tienen las policías que pagan. Y nosotros tenemos una policía muy mal pagada y con unas condiciones deplorables. Y lamentablemente, si tú no tienes una policía bien entrenada, bien capacitada y con los recursos económicos, logísticos, de tecnología y una legislación y una estructura institucional y de justicia que funcione, tú no puedes. Pero Carolina, la educación seguridad. es un proceso, una siembra de ciclo largo. Muchas veces conductualmente no cambiamos una costumbre, una tradición cultural, como la autoritaria que muchas veces vemos en el accionar de la Policía Nacional y de otros cuerpos castrenses. Es posible. La policía no es un cuerpo castrense. No, por eso digo, la policía y otros que son cuerpos castrenses. Y en este caso plantear, ¿es posible en el mediano plazo? Sabemos que en el corto necesariamente no, pero en el mediano plazo hacer un proceso de refundación, de cambio educacional del modelo de formación de los policías, por ejemplo, para tomar un caso y que pudiéramos verlo con esos agentes, con esas agentes que ya están formadas en ese modelo autoritario. Sí y no. Sí, se puede hacer si se toma la decisión y no porque en el presupuesto para la ejecución del año 2022 no se le agregó un peso más de incremento al presupuesto de la policía para educación. Entonces, si tú no le incrementaste un peso más adicional al presupuesto que tenía la policía para el capítulo de educación, ¿cómo tú vas a desarrollar capacidades educativas? Pero sí se aumentó el presupuesto para la policía. Sí, se aumentó el presupuesto para la policía, claro que sí. Para patrullaje, para logística, para... Pero no para educación. Pero para educación no se mejoró, el gobierno ha mejorado los salarios. Sí, por supuesto, claro que sí. Y de hecho... Y hay promesa de que... Ahora va a haber otro aumento, por supuesto, claro. ¿Eso no se inscribe dentro del camino correcto? Sí, claro, pero eso no es educación. ¿Qué es lo que falta? Pero yo lo menciono con mucha frecuencia aquí. Él me preguntó de educación. El ejemplo, sí, lo entiendo. El ejemplo que... El caso que tuvimos en República Dominicana con la creación de la Autoridad Metropolitana del Transporte. El mejor modelo que hemos tenido. La AME. Eso funcionó. Y fíjate que nosotros teníamos, si había una rama de la policía bien desacreditada, era la de tránsito. Claro. Y se superó esa situación, se hizo una policía que la gente respetaba. Fue inspiración inclusive en otros países. Sí, fuimos referentes. Y caímos otra vez en lo mismo. ¿Qué pasó? Sí. ¿Y por qué no podemos hacer algo nuevo que supere esta situación? Yo soy partidaria de que el modelo ya se agotó. Y se agotó y los modelos se agotan y tenemos que estar conscientes de eso. El modelo policial de ley y orden que tenemos, como en la mayoría de los países de la región, se agotó. Tenemos que pasar a un modelo policial de proteger y servir.
pero nos resistimos y queremos seguir con el mismo modelo. Yo soy partidaria de hacer un proceso similar al que pasó con DGC, con AMET en su DGC, momento. que en ese momento era AMET. Pero ahora es Se DGC. Igual, eso es Igual, lo mismo. Porque porque DGC con la nueva ley, la 590-16, es una dirección especializada Ajá. dentro de la Policía Nacional. En aquella ocasión lo que se buscó fue jóvenes profesionales que entraron a la AMET y luego fueron ingresados como parte de la Policía Nacional, pero que entraron a la AMET con un salario especial, ganaban 3 veces lo que ganaba un policía, pero tenían que tener condiciones especiales, Claro. se entrenaron distinto, tenían una mística diferente. El director de AMET, recordemos que incluso era civil, tenía Pero una un experto visión en distinta, tránsito. era un experto en tránsito y por supuesto tampoco dejaba que le bajaran línea de que no, el hombre estaba claro en lo que había que Bueno, hacer. hay un hecho que se recoge Por supuesto. públicamente, que fue aquella incautación de una jipeta. No de fue un una incautación. No, un No, remorque. sí, por supuesto, fue Un una remorque. retención vehicular como establece la ley y fue en el caso de Andino Peña, que en ese tiempo estaban en las labores para la ampliación de la 27 de febrero, me parece que era para el túnel. No. Lo que habían hecho era un corredor especial Sí, para ese los corredor autobuses para y los los carros autobuses, públicos. sí, Y él se pero parqueó ahí. Él se detuvo porque estaban en los procesos del elevado. Entonces, quien estaba como subdirector de la AMET en ese tiempo era el comandante Candelier. Entonces, lo que hicieron Pedro fue... de Jesús sí, Candelier. lo fiscalizaron, le pusieron su sanción, por supuesto tenía que ir a pagar su multa y tengo entendido que entonces le remolcaron el vehículo. removieron el vehículo. Eso dio como consecuencia que incluso le llegara una amonestación a Hamlet Herman de la Secretaría. Pero la de información fluyó y eso sirvió para que la gente se diera cuenta que no habían vacas Por sagradas. supuesto, claro, y que nadie debe Y que estar por encima de la ley. Y no se supone que eso es lo que nosotros hemos querido darnos con la nueva Constitución, un Estado Y podemos social, hacer algo parecido democrático y de aquí derecho. ahora. Pero nosotros debemos decidirlo, por eso debemos decidirlo como sociedad. ¿Y Porque- cuál es el cuestionamiento que les tienes al plan de modernización de la policía? Bueno, lo que pasa es que nosotros pensamos que resolviendo la policía vamos a resolver el problema de violencia social que tenemos y el problema de seguridad ciudadana. Y nos estamos dando cuenta que la delincuencia común, que es lo que principalmente ataca o persigue la policía, es el 33% de la violencia que tenemos. Y aparte de eso, reformando la policía, no vas a reformar la mala conducta social que tenemos los ciudadanos. Pero reformar la policía es parte de la solución del problema, Por ¿o no? supuesto, claro que sí, Y pero la pero policía este es parte de la sociedad. El plan de seguridad ciudadana que plantea un desarrollo integral de las comunidades y que se ha estado implementando y que como plan piloto en algunas zonas. ¿Cuál es la validez de esa propuesta? Bueno, déjame decirte que en los sectores que han sido intervenidos está dando muy buenos resultados. El tema es que en criminalística, cuando tú intervienes un sector pequeño, porque son pequeños perímetros, normalmente la Se delincuencia traslada. tiene el efecto vejiga, por Se supuesto. desplaza. Tú intervienes 1 kilómetro cuadrado, los delincuentes se mueven. Al Entonces, otro kilómetro. te calientan las otras demarcaciones. Entonces, cuando tú concentras todas las fuerzas del Estado en un barrio, entonces los otros barrios, por supuesto que se te Carolina, y se activan. necesitan más policías, más recursos. Ahora hemos visto el patrullaje mixto, que lo ha ordenado el presidente. No es nuevo, No, se ha claro. recurrido a esto. Y yo a veces pregunto, ¿y por qué no sacamos muchos guardias de lo que tenemos ahí comiendo, sin hacer casi nada, porque aquí no hay guerra, y lo metemos a la policía? No creo que tenemos muchos guardias comiendo porque aquí no hay casi guerra. De hecho, nosotros tenemos menos guardias de los que realmente ¿Y necesitamos. para qué necesitamos más? Nosotros necesitamos más guardias de los que tenemos. ¿Para qué? Por supuesto que sí. ¿Para qué? Por supuesto, para garantizar la soberanía, la integridad nacional. Está en peligro, Créeme que sí, está en peligro. por supuesto que sí, siempre está en peligro. Y de hecho, nosotros tenemos, lo ideal es que nosotros tengamos unas Fuerzas Armadas lo suficientemente robustas para garantizar la estabilidad nacional. Recuérdate que la garantía
de las Fuerzas Armadas no es solamente una invasión pacífica de Haití. El fortalecimiento y la consolidación de la democracia es parte de las responsabilidades constitucionales de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas no están solo de que para cuidar 4 puertas en la frontera de Haití. Todo lo contrario. De hecho, las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas fueron las que permitieron que nosotros pudiésemos tener el desempeño excepcional que tuvimos con la gestión del COVID. La gestión del COVID que tuvo el Ministerio de Salud Pública y toda esa infraestructura que tuvimos con las vacunas, con todo el tema del COVID, no fue solo de salud pública. El C5I fue el responsable del monitoreo y la videovigilancia de todo el sistema de salud. Bueno, ese es otro tema en el que yo no quisiera meterme, Claro, porque yo así creo que sin las 2 vírgenes que nosotros tenemos, Sí. aquí hubiese estado el muerto por pipa y sin el clima que tenemos, porque nosotros estamos resaltando mucho la eficiencia de la República Dominicana en el combate del COVID. Pero ¿y Haití? El tema de Haití es que en Haití ni siquiera tenemos datos. Eso es lo que se alega. Pero si hubiese ocurrido una mortandad como ocurrió en Nueva York o en Europa, óyeme, ¿cómo Haití lo oculta? En el tema de Haití... Eso es, el Caribe tuvo esa ventaja. Pero Haití sabrá Dios quién lo cuida, porque Haití alguien también... Pero aquí tendrá las 2 que- vírgenes nos ayudaron en Sí, Haití, sí, que eran sí, una sí. tisana, unos té que se bebían. Sí. Pero el tema es que el clima nos ayudó en Claro. toda la región del Caribe, porque en Sí. ninguna parte del Caribe hubo una mortandad Claro. grande Nivel por de- el... Sí, yo Entonces, creo que sí. pero ese es otro tema, eso es No, una pero discusión. yo creo que en lo de la gestión de la vacuna... aquí- La vacuna sí fue Sí, positivo. por supuesto. No, Fue pero lo que te positivo. quiero decir es que nosotros no tuvimos problemas, por ejemplo, como Colombia. de Pero no fue la Guardia, No, te olvídate de hablo de eso. robo de vacunas. Nosotros Ah, no tuvimos problemas de eso. En Colombia hubo que crear una policía especial porque hubo Sí, fraudes eso con es, las eso vacunas es y otra todo ese cosa, tipo es de otra cosas. cosa, Carolina. Pero volviendo a la seguridad, mira, hay que preguntarte sobre lo que ocurrió con el ministro Por supuesto, está de Interior. Hay una discusión de medio ambiente. de medio ambiente. Hay una discusión bastante generalizada en la sociedad dominicana. Casi la mayoría de los opinadores creen que hubo deficiencia Del Cuerpo de Seguridad de la Institucional. seguridad, de la protección que debe tener una persona de la envergadura de la víctima. Ujú. ¿Cuál es la opinión de la experta? Yo no soy experta, yo soy especialista. Esa es otra discusión que vamos a hacer en otro Claro, momento. Claro. Pero de tu mirada, Oye, ¿cuál es la valoración ¿eh? del proceso? Yo pienso que sí, por supuesto, claro que sí, que hubo fallas en el protocolo de seguridad en los diferentes anillos de seguridad que tiene que haber para la protección de una persona con alto perfil, como es en el caso de un ministro. El único detalle es que en el caso de la República Dominicana, a veces quienes empiezan a afectar el protocolo de seguridad es esencialmente el protegido. En República Dominicana no tenemos una cultura de protección y yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es que cuando designan a una persona en el puesto, hay que hacer como se hace en Estados Unidos, que se le sienta con su personal y se le dice, mire, usted a partir de ahora tiene que tener este comportamiento. Normalmente lo que se hace es que cuando a una persona se designa en un puesto como ese, se le diseña una estrategia de seguridad en función de los riesgos que tiene el cargo, la institución en la que va a prestar servicio, incluso las características a las que está expuesto, tanto él como su familia, la infraestructura, las rutas en las que se desplaza y todo eso. Entonces, en función de eso, se establece un protocolo que no debe ser vulnerado y cada institución, y por supuesto cada institución tiene sus diferentes riesgos y una institución pública tiene varios perímetros. El primero, por supuesto, que es el parqueo. La garita es el primer control. Aquí nadie debería estar entrando a las instituciones, no solo con armas de fuego, también con armas cortopunzantes y con otro tipo de cosas, incendiarios, químicos, ¿cómo se llama? Líquidos, ese tipo de cosas. Entonces sí hay que tener diferentes controles, pero normalmente los funcionarios, los políticos y hasta los empresarios y los artistas empiezan a decirle, no, él anda conmigo, no te preocupes, y empezamos a relajar las medidas.
pasó no como cuando Juancito. Y la gente empezó en pánico en todas las instituciones, empezaron a contratar los verificadores de metales y esas cosas. Y luego volvimos y a al los momento. 6 meses otra vez. Entonces, la recomendación es empiecen a diseñar los protocolos, los manuales de seguridad y cada 6 meses o cada 6 meses, como se establezca, eso hay que verificarlo. Y recuerden que esos equipos tienen obsolescencia, eso hay que verificarlo, cada 6 meses ya esa lucecita aunque esté pitando eso no sirve. Así que, y cuando tengan ese protocolo, cúmplanlo y no sean tan estrictos, o sea, Tan liberales. Sí, tan liberales y aparte de eso le da muchísimo boche a su personal. Cuando son estrictos y quieren verificar a sus amigos, entonces quien lleva el trabajo difícil es el pobre guardia. Carolina Ramírez, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber participado en el programa. Que me sigan en las redes. Y la verdad redes. que a esta mujer hay que darle seguimiento, ¿verdad? Sí. Bueno, yo Y estoy ¿Cómo en las pueden redes, encontrarte en redes sociales? @Mujer Seguridad en Instagram, Twitter, en todos lados, hasta en TikTok. Yo estoy hablando de estos temas. Bueno, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, porque se acabó el programa de hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes. Siga con la programación de Tiene Antiguos, que tiene mucho más.